Muy buenos días con todos, señores estudiantes. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Sí, hay agua. Vamos a comenzar. Hoy día, antes de las exposiciones, como les indiqué, vamos a terminar la presentación de los mecanismos de defensa de derechos humanos. Son dos grupos y van a desarrollar esa exposición, cada uno máximo 15 minutos. Entonces, por favor, adelante. Los dos grupos que quedaban. Bueno, vamos a ver quién es el primero. Falta el grupo 2, que es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por favor, comenzamos con ese. Buenas tardes, doctora. ¿Es necesario compartir o podemos así nomás exponer? Diego, no se te escuchó bien. Ya. Ahí sí me escuchan. Sí, ahí sí. ¿Es necesario compartir? A la pregunta, doctora. No es necesario, si usted no quiere, no es necesario. Lo importante es que digan todo lo que tenga que decir de ese instrumento, ese mecanismo. Entonces, Adelante. buenos días, doctora, compañeros. Somos el grupo 2, conformado por Manrique Leal, Karelin Yulexi, Pico Macías Tamara Anayansi, Vaca Rodríguez Margarita Isabel, Vera Muñoz Elio Alejandro, Zambrano Vera Mari Giovanna y mi persona Moreira Basurto Diego Isaías. Nuestro tema fue de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Bueno, yo les hablaré sobre la historia. Bueno, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada en la ciudad de Nueva York el 13 de septiembre de 2007, durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración tiene como predecesoras a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y a la Convención 107. Los esfuerzos para redactar un documento específico que abordara la protección de los pueblos indígenas a nivel internacional se iniciaron hace más de 2 décadas. En 1982, el Consejo Económico Social estableció el grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas con el mandato de desarrollar estándares mínimos para la protección de los pueblos indígenas. Bueno, en sí el proceso para este documento, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, avanzó muy lentamente debido a que varios estados expresaron su preocupación en relación a las provisiones del proyecto de declaración sobre el derecho a la libre determinación y el control de recursos naturales en las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. La declaración que adoptó el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2006 fue justamente una versión propuesta por el presidente del Perú. En ese entonces era el presidente Luis Enrique Chávez. Bueno, y finalmente la declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, con el que se espera que tenga un gran efecto sobre los derechos de los pueblos indígenas alrededor del mundo y de nuestro país. Gracias. Bien, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, esta tiene la particularidad de ser la única declaración de las Naciones Unidas que fue elaborada por los portadores de derechos mismos, que fueron los pueblos indígenas.
Esta declaración reconoce a los pueblos indígenas iguales a todos los demás, su derecho a ser diferentes y ser respetados como tales. Se dice que cada uno de estos pueblos va a contribuir a la diversidad y la riqueza de civilizaciones y culturas, que a su vez van a constituir lo que es el patrimonio común de la humanidad. Esta declaración explica la manera en la cual los derechos de los pueblos indígenas, en esta también se incluye lo que son los jóvenes indígenas, que deben ser protegidos por los gobiernos de todo el mundo, y concierne a los pueblos indígenas como individuos y como grupos. En el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación. Se reconoce también el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad de crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus hijos, en consonancia también con lo que son los derechos del niño. Se reconoce también que la situación de los pueblos indígenas varía de región y en país, y también que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades nacionales y regionales, y también de las diversas tradiciones históricas y culturales. En esta declaración existen 46 artículos, y lo más importante que podemos decir es que en los artículos del 43 al 46 se explican cómo entender la declaración. También se dice que los gobiernos pueden hacer más, pero no menos de lo que está plasmado en la declaración, y que esta declaración se va a aplicar tanto a hombres como a mujeres. Como tercer punto, tenemos lo que son avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad del mundo. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta nuestros días, se ha dado una gran proliferación de tratados internacionales en materia de los derechos humanos, existiendo a la fecha más de 70 instrumentos internacionales de carácter universal y un buen número más de carácter regional, abarcando múltiples aspectos y temáticas relacionadas como son derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales, la discriminación racial, la discriminación contra las mujeres, la tortura y las penas crueles, entre otras. Bueno, la creación de este sistema de protección internacional de los derechos humanos para asegurar dicho cumplimiento de los acuerdos y tratados en materia de los derechos humanos, se han creado diversos mecanismos, instituciones y procedimientos para proteger y garantizar tales derechos. Pero ante todo, estos avances que han logrado se deben a una cultura bien abierta, tolerante, influyente, respetuosa y responsable y solidaria, que han logrado generar en su perspectiva sociedad consintiéndola de las necesidades y utilidades del respeto de los derechos de los humanos. Bueno, otro punto también es que la internacionalidad y la estandarización de los derechos humanos en el Ecuador, la creación y proliferación de los tratados de los derechos humanos y el establecimiento del sistema de protección internacional de estos derechos ha originado una gran recomposición y sistema de protección internacional de estos derechos y reorganización de los derechos internacionales, como en sí surgiendo una específica conocida como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esta situación ha llevado al inicio de un proceso de estandarización de los derechos en el mundo, a manera de que esto debe ser observado por diferentes países. Esa es mi parte del taller. Yo voy a hablar sobre los avances de este documento en la actualidad en el Ecuador. Según la Defensoría del Pueblo, en su documento Implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Ecuador cuenta con una constitución que contiene un acápite específico sobre los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y forma parte de los países que adoptó en 2007 la Declaración de las Naciones Unidas. La Defensoría del Pueblo tiene competencias de protección y programas sobre los derechos humanos y cumple esto mediante el desarrollo de varios procesos, por lo que finalmente en 2017 la Defensoría del Pueblo informó a la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, que implementaría nuevas políticas para llevar a cabo los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Las violaciones de este convenio. Las nacionalidades y pueblos indígenas han sido víctimas de la colonización durante décadas. Sus derechos a la vida, al territorio donde se asientan y a los recursos naturales, que son los medios de subsistencia tradicionales que giran en torno a las libertades, las cuales han sido violadas en repetidas ocasiones. Las nacionalidades indígenas se encuentran en territorios ricos, lo que ha dado lugar a que sean víctimas de la explotación irresponsable de estos recursos. Los multinacionales y empresas esclavistas en la Amazonía, donde ellos son los que entran a las zonas como nuevos colonizadores, quitándoles sus tierras y recursos, convirtiéndolos en víctimas de la trampa de la pobreza y quitándoles la oportunidad de ser partícipes del desarrollo económico. Algunos ejemplos de estas violaciones de los derechos indígenas fue en Ecuador en el 2019, donde los pueblos indígenas se enfrentaron a la opresión del Estado y la violación de los derechos a la opinión y la libertad de expresión, donde esta situación provocó grave. Esta situación es particularmente grave teniendo en cuenta la falta de rendición de cuentas y transparencia del gobierno, lo que esto ocasionó muchas muertes en la población indígena. Un ejemplo en el mundo es en Argentina, donde bajo la administración de la presidenta Kirchner fue la intensificación del esclavismo, donde esto desembocó crecientes presiones sobre los pueblos indígenas, tanto que en las zonas mineras como en los avances agrícolas ganaderos, donde la creciente cumbre de los pueblos originarios decidió desembarcar en Buenos Aires con una ocupación de vigilar frente a la Casa Rosada para presentar sus denuncias a la presidenta por las violaciones de sus derechos. Bien, como conclusión, el derecho dar al gobierno para ser responsable de las iniciativas de paz, promover un pueblo indígena incluido, proporcionar espacios de diálogo en diferentes márgenes de la ley, disminuir las fricciones a estos pueblos y que el gobierno nacional de procesos de diseño, de formación y de implementación de organizaciones indígenas y autoridades son son pocas de las cosas que los indígenas promovieron antes del año 2017 para en este entonces ser tomados en cuenta. Además de que exigieron mediante, todos estos años una obtención y cumplimiento de los mismos. Mediante todo este proceso de todos estos años en los que se inició esta Declaración Nacional de los Derechos Indígenas, ellos exigieron que este gobierno nacional respete, donde hay una igualdad, donde no haya discriminación y donde puedan ser respetados por el simple hecho de ser seres humanos y no discriminados por ser catalogados como indígenas. Y formar parte de este país, pues que lo vio nacer y que por ende hay. Bueno, efectivamente, miren ustedes, esta declaración, como bien dijo su compañero, tardó 20 años en poderse consolidar y poderse publicar. ¿Eso qué quiere decir? Que había muchísimos intereses, sobre todo intereses económicos sobre los recursos naturales que tienen, donde están los indígenas, donde están sobre todo en las cuencas amazónicas, el petróleo, la madera, la minería, el agua. Entonces, todos esos son recursos ansiados por multinacionales y que realmente hasta ahora, aunque hay esa declaración, ustedes saben que las declaraciones son solo recomendaciones, pero no obligan, todavía pues existe en los países, incluido el Ecuador, políticas que indican la extracción de recursos naturales.
Entonces hay un desplazamiento de los pueblos indígenas y una vulneración de sus derechos, a pesar de esta declaración. Entonces esto es una realidad que se está viviendo no solo en Ecuador, sino en todos los países donde existen esos recursos naturales y esas comunidades indígenas. Muy bien. Han terminado su exposición. Por favor, el último grupo. Grupo 5. Es la Convención de Belén do Pará. Buenos días, doctora. No sé si mis compañeros querrán compartir pantalla o no. Como ustedes quieran. Sí, el compañero Rubén, por favor. Ya. Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo 5, conformado por Vicente Darío Molina Bravo, Edison José Mero Chávez, Jerry Yair Tulcantos, Aida Daniela Díaz Abeiga, José Yair Santander y mi persona. Nuestro tema a hablar es sobre la Convención Internacional para Prevenir y Sancionar lo que es la Convención de Belén do Pará. Esta convención se dio lugar o fue adoptada el 9 de junio de 1994. Fue el primer tratado internacional en el mundo en defender los derechos humanos sobre la mujer, sobre la violencia contra la mujer. En 1996, el 28 de marzo de esta fecha, se reunió la OEA. Esta la reunió una convención que fue creada por la Comisión Internacional de las Mujeres, en el cual estuvieron 35 miembros de la OEA para tratar un mecanismo de seguimiento a la Convención de Belén do Pará. Ya. En el 2004 se creó ya este mecanismo de seguimiento para la Convención de Belén do Pará, el cual aquí se trataba de una metodología de evaluación para hacer un seguimiento de que se estén cumpliendo los derechos de la mujer en su erradicación completa. A continuación, mi compañero. Ok, pues entre la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, también llamada Convención Belén do Pará, existen diversos capítulos. En primer capítulo, pues vamos a hablar de la definición. Y se define por violencia a la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro del Estado o dentro de donde esto ocurra. En el segundo capítulo, hablar de la protección de estos derechos y reza que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Igualmente el reconocimiento y gozo de sus derechos y libertades tales como los siguientes: el derecho a respetar la vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad, a la seguridad personal, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a la igualdad de protección ante la ley, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar su religión y creencias propias, y el derecho a obtener igualdad. Capítulo 3 es el deber del Estado. Los deberes del Estado deben condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar todas las políticas orientadas para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, y llevar a cabo lo siguiente: modificar patrones socioculturales de conducta en hombres y mujeres, fomentar la educación y capacitación del personal en administración de justicia, ofrecer a la mujer que es objeto de violencia un acceso a programas eficaces de rehabilitación, promover la cooperación internacional para el cambio de ideas y experiencias.
El capítulo número 4 es el mecanismo interamericano de protección. Cualquier persona o grupo de personas o entidades gubernamentales legalmente reconocidas puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas, y la Comisión debe considerar este acuerdo a las normas estipuladas a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el último capítulo, que son las disposiciones generales, es de que nada de lo que está dispuesto en la presente convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los estados. El siguiente compañero. Shul. Ya. El avance de este mecanismo de defensa de derechos humanos en la actualidad en el mundo. Por favor, si se acerca un poco más al micrófono, no escuchamos. Avance de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad y del mundo. La necesidad de robustecer el liderazgo de los mecanismos institucionales de la mujer para adelante de las mujeres para dinamizar y dirigir planes y políticas. Los insuficientes recursos presupuestarios para la implementación de las políticas o planes nacionales de la violencia contra la mujer. Debilidad en la continuidad de la implementación de las políticas públicas y planes nacionales. La respuesta institucional fragmentada con poca coherencia. Falta de sistemas de información y medios robustos sobre la violencia contra las mujeres que permita entender la dimensión del problema y diseñar políticas y respuestas basadas en evidencias. Planes que no llegan suficiente a los niveles subnacionales y locales. Persistencia de patrones culturales patriarcales que naturalizan la violencia contra las mujeres, que afectan tanto a la sociedad como a las instituciones mismas, encargadas de implementar planes y políticas. Insuficiente monitoreo y evaluación del impacto y el alcance de las políticas y de los planes nacionales. Recomendaciones: tenemos que los pactos sociales desde gobierno, sector privado y sociedad para generar el compromiso de todos los actores relevantes para erradicar la violencia contra la mujer. Planes nacionales a nivel local para garantizar que las autoridades locales y otros actores trabajen para ordenar la violencia contra las mujeres en el sitio. Políticas de enfoque multidimensional que observen los distintos factores que contribuyen a eliminar la violencia contra la mujer. Bueno, eso es todo. Baja un poco más, por favor. Baja. Ahora, los avances de este documento en el Ecuador. Bueno, pues respecto a la institucionalidad y generación de leyes, planes y programas para promover lo que serían los derechos de las mujeres, las delegadas resaltaron la promulgación de la ley del Consejo de Igualdad en junio del 2014, que concluye el Consejo de Igualdad de Género como mecanismo que participa en lo que serían la formulación, transversalización, observancia y seguimiento de políticas públicas, leyes y otros mecanismos para el adelanto de lo que es los derechos de las mujeres. Es necesario recordar a los estados que la incorporación de lo que serían los conceptos de este convenio, el convenio de Belén do Pará, sobre la violencia de género, implica una reflexión profunda sobre lo que serían las violencias hacia las mujeres, que indudablemente pues debe ser profundizada desde distintas perspectivas y procesos históricos de los pueblos. Es el caso de la República del Ecuador, pues que precisamente estas características propias podrían alimentar la implementación de la lucha para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Ya, el siguiente tema son las violaciones a la Convención Interamericana de Belén do Pará en el mundo.
Ya, se han registrado importantes avances legales y constitucionales en el reconocimiento del derecho de las mujeres. Sin embargo, estos de aquí persisten situaciones de inequidad, como son los temas de pobreza, violencia contra la mujer y acceso a la justicia. Las violaciones que se pueden ver en el mundo, hay una investigación en la que se realizó a 197 países, del cual el 41% registraba casos en donde las mujeres son víctimas de violencia. La mayor parte de países que se encontraron fueron en África, aunque también hay casos de casos extremos bajos, como se lo ponen en la balanza, en Canadá, en Suecia, en Estados Unidos, en donde todavía hay casos de crímenes de honor o casamientos forzados. También actualmente con lo de el coronavirus, el COVID-19, en Latinoamérica, los casos de femicidio, de acoso sexual, rivalizan con los números que hay de fallecidos del COVID-19. Luego tenemos las violaciones que se ven en Ecuador. En Ecuador, en uno de cada 5 hogares, uno de cada 5 hogares pobres está afectado por una mujer, alcanzando el 20% de los mismos niveles de indigencia. El 41% de mujeres que han sido encuestadas declara haber sido víctima de violencia psicológica, el 31% afirma haber sufrido violencia física y un 12% violencia sexual. En las comisarías de la mujer y la familia se han recibido más de 60.000 denuncias por violencia intrafamiliar. La unidad de estadísticas del Ministerio Fiscal registró un total de 8.735 denuncias sobre delitos sexuales, de los cuales 3.842, casi la mitad de estos, han sido registrados como violación. El sistema judicial no da respuestas efectivas a las denuncias sobre delitos sexuales y violencia intrafamiliar aún. Si pudiera bajarle un poco más. Ya, aquí hay un cuadro en donde se registran casos del 2016 al 2017 sobre acoso sexual, en donde podemos ver que las 3 provincias más afectadas son Pichincha, Guayas y Manabí. Pichincha con 2.159 casos, Guayas con 1.833 casos y Manabí con 775 casos, los cuales son muchos solamente para un año. Gracias. El siguiente. Muy buenos días. Como último punto tenemos lo que es la conclusión. Dice que la Convención de Belén no para, es protectora y defensora de los derechos de las mujeres como fundamental para luchar contra el fenómeno de la violencia contra la integridad física, sexual, psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. Aún en los avances legislativos en el reconocimiento de los derechos de la mujer en los últimos años en el ámbito federal como en el local, principalmente con la publicación de la Ley General de Acceso a la Mujer a una vida libre de violencia, se mantiene la discriminación hoy en día y la violencia en su contra, poniendo en riesgo su integridad y su vida. Por ello es imperativo armonizar las legislaciones estatales acorde con los más altos estatales en la materia y asegurar su correcta implementación. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Es que tanto como mujeres y como hombres tenemos los mismos derechos. Las mujeres tienen derecho a participar en todo tipo de actividad y sobre todo no hay que discriminarla. Y bueno, gracias.
Bueno, señores, vamos a comenzar con, hemos terminado ya los mecanismos de defensa de derechos humanos. Esto ya lo iremos ahondando, sobre todo lo de violencia de género, en capítulos posteriores. Y ahora pues vamos a comenzar a la exposición de grupos vulnerables, comenzando por las discapacidades. Adelante, por favor. Muy buenos días, doctora, compañeros y compañeras. Nuestro tema de hoy se basa en lo que es la discapacidad. Bueno, nuestro grupo está integrado por Vergara, Lucas, Dolores, Yamilet, García, Gamboa, Christopher, Freddy y Molina Bravo, Vicente Darío. A continuación, la siguiente diapositiva. Puede pasar la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué entendemos por discapacidad? Puede pasar la siguiente diapositiva. Bueno, la discapacidad es un término general que abarca la deficiencia, las limitaciones de las actividades y las restricciones de participación. Bueno, lo que incapacidad en sí es aquella condición que ciertas personas que presenta problemas en cuanto al uso de alguna función corporal, sensitiva, intelectual, que significa una desventaja para su desenvolvimiento en el medio social y relaciones con otras personas. Bueno, al 3 de abril del 2008, el Estado ecuatoriano ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de las personas con discapacidad. De acuerdo con este artículo, el Ecuador asumió el compromiso de promover y proteger y sobre todo asegurar el goce pleno y las condiciones de la igualdad de todos los derechos contra estas personas. Y sobre todo las libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto y su dignidad. Nuestro país se convirtió a adoptar todas las medidas administrativas protegiendo y promoviendo los derechos humanos de las personas con discapacidad en todos sus programas y proyectos ciudadanos, como en la política y en el Estado, velando con las autoridades e instituciones públicas que actúen conforme lo dispuesto. En la Convención se estableció la forma y continuación de los profesionales y funcionarios y trabajadores que laboran con el personal de discapacidad, que respeten sobre todo sus derechos y cumplimiento Continúe, siguiente, por favor. Buenos días. Compañero, ¿puede poner mis diapositivas más adelante?
Ahí. Recuerden Estadísticas mundiales. Recuerden que ustedes tienen que organizar bien su presentación. Esto es un desorden, no pueden comenzar por el final. Tienen que decir los tipos, las clases, etcétera. Seguir el guión que se le ha dado. Bueno, sigan, por favor. Estadísticas mundiales. Según la OMS, más de 1.000 millones de personas viven en el mundo con alguna discapacidad. Al menos 200 millones de estas personas han presentado dificultades en su funcionamiento. Esta enfermedad se ha convertido en una problemática a nivel mundial, ya que se estima que el 15% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad. También se ha observado que en los últimos años estas discapacidades han aumentado. Como podemos observar en la siguiente imagen, podemos observar que las discapacidades que más han presentado las personas son físicas, que tiene en el siguiente recuadro. La siguiente diapositiva, compañero. Ya. Derechos de las personas con discapacidad y una mirada al tema internacional. Ya. Se considera que vivir con discapacidad ha sido en muchos casos se ha convertido en una forma autónoma de vivir de estas personas, ya que se han acostumbrado a vivir así, ya que con su solo objetivo, tienen un solo objetivo que es la salud. Ya. A nivel mundial, la sociedad se ha ido influenciando por tendencias de problemas como son la salud y los factores ambientales. Además, estos se han correlacionado a la discapacidad con desventajas que en muchos casos dificultan a las personas a vivir. Aunque estas ventajas en muchos casos personas no las tienen ya que se han acostumbrado a vivir así. Gracias. Muy buenos días, doctora, ya puede ingresar. No sé si podría seguir siguiendo con la exposición. Adelante. Adelante, siga. Si quiere, por favor, cierre su cámara para que no tenga problemas de conectividad. Parece que el compañero Chávez está teniendo problemas, doctora. No, ahí está otra vez. Adelante, señor Chávez, por favor, cierre su cámara para mejorar su conectividad y continúe su exposición. Ya, como decía, las personas con discapacidad no es un concepto que incluye, es una condición de ser humano, que puede ser adquirida en cualquier etapa de su vida, durante la gestación o momentos de parto, durante la infancia y adolescencia, y sobre todo en la juventud y la madurez. Bueno, y sobre todo también puede ser adquirida en las personas de tercera edad. Bueno, la discapacidad no distingue lo que es raza, religión, géneros y condiciones. Está latente en todos los factores que los rodean. Bueno, las personas con discapacidad tienen derecho
a expresar sin intermediarios sus pensamientos y sentimientos de forma libre a través de los medios de comunicación. Tienen derecho a una vida tan normal como la de los demás. También tienen los mismos derechos de acceder a los mismos lugares, ámbitos y servicios, y sobre todo la educación y empleo, y como otro tipo de actividad. Bueno, las personas con discapacidad no constituye un grupo separado de población, sino que son miembros y conforman parte de ese mismo grupo. Estas personas deben vivir y estudiar y sobre todo trabajar y divertirse en los mismos y como lo hacen las demás personas de su misma edad. Como ahí tenemos el lenguaje positivo, que algunas personas en sí no manejan muy bien este lenguaje. Ellos dicen personas especiales, personas diferentes especiales, o también pueden decir personas inválidas, en la cual puede hacer que aquella persona lo desmotive muchas veces a no ser capaz o sea, de esa persona relacionarse con la otra. Bueno, ahí dicen 3 puntos importantes en la cual podemos tratar a una persona o llamarla ¿cómo se nombra ya? Se puede decir personas con discapacidad, o también se puede decir personas con discapacidad intelectual. Bueno, compañero, puedes ir con la siguiente diapositiva. Hola. Otra vez. Ya. ¿A qué tienen derecho las personas con discapacidad? Aquí tenemos los principales derechos que pueden tener las personas con discapacidad, aunque más adelante hablarán mis compañeros sobre estos derechos. Bueno, aquí tenemos los principales que dice no discriminar. También las personas con discapacidad tienen igualdades y oportunidades. Tiene responsabilidades sociales y colectivas. También tiene la celebridad y eficiencia. Sobre todo tienen derecho a viajar y ser personas interculturales. Participar sobre todo en el Estado y cualquier tipo de actividad. Acceder a todo tipo, ya sea en la educación o en el empleo. Y sobre todo en la protección de niños y niñas y adolescentes que tengan derecho a ser apoyados y ayudarlos entre otros aspectos. Podría seguir con la siguiente diapositiva, compañero. Bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de discapacidad. Entre ellos tenemos la discapacidad física, la discapacidad psicosocial, la discapacidad intelectual y la discapacidad sensorial. Puede seguir con la siguiente diapositiva, compañero. Puede seguir con la siguiente. Bueno, ya. Tenemos la discapacidad física. Bueno, la discapacidad física se refiere a la deficiencia corporal y viceversa. Bueno, en la discapacidad física, esto nos hace referencia a lo que es la disminución o ausencia de funciones motoras y físicas. Por ello, las personas con discapacidad se encuentran en dificultades en la realización de lo que son los movimientos corporales o en la manipulación de objetos. Y pueden afectar sobre todo principalmente su lenguaje. En cuanto a la discapacidad psicosocial, esta discapacidad es causada generalmente por enfermedades como esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis, entre otras enfermedades. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud,
La discapacidad psicosocial se refiere a las personas con diagnóstico de trastornos mentales que han sufrido los efectos en los factores sociales y negativos, como la intimidad y sobre todo la discriminación y la inclusión. Puede seguir la siguiente diapositiva, compañero. Compañero Christopher, puede seguir la siguiente diapositiva. Ya. También tenemos lo que es la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, una persona con discapacidad intelectual tiene dificultades para comprender ideas, razonar, resolver problemas, tomar decisiones, desenvolverse en la vida diaria. También tiene dificultades para comprender ideas, sobre todo razonar, y lo cual incluye lo que son las relaciones interpersonales. Esto le convierte en una persona fácilmente influenciable. Para valorar este tipo de discapacidad, se toma en cuenta la psicomotricidad, el lenguaje, la habilidad autónoma de la persona y sobre todo lo social, y tanto en el proceso educativo como en las actividades laborales. Bueno, también tenemos lo que es la discapacidad sensoriales, que entre ellas tenemos la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. La discapacidad visual, esta discapacidad las personas presentan cegueras o baja visión. Bueno, bueno, en estos dos casos de discapacidad visual, sobre todo, esto se refiere a lo que es la alto y pérdida completamente de la visión. Es decir, que no se ve absolutamente aún con los lentes, sino que esta persona con este tipo de discapacidad tiene el mismo grado de afectación. Su deficiencia depende de los factores como de la luz, la tensión ocular, y esto se puede distinguir en distintos tipos de dificultades, como es el acceso a la información. En este caso, ellos no tienen derecho a la visualización, no tienen ese don de visualizar las cosas, no pueden escribir, muchas veces no pueden movilizarse, y tienen muchas dificultades para ejecutar lo que son las actividades diarias. En cuanto a la discapacidad auditiva, esto se refiere a las personas sorderas, bilaterales total y sorderas severas de ambos oídos. Bueno, sobre todo lo que es causa genética, congénita y infecciones, sobre todo en lo que le corresponde en la parte del oído. Lo importante es reconocer la forma que utiliza, o sea, la forma en que podemos comunicarnos con esa persona. Ya sean muchas veces que esta persona haya adquirido esta enfermedad, ya sea por periodo de gestación o entre otros motivos que la hayas padecido esta enfermedad. Condición.
Puede pasar la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos lo que sobre todo las causas que padece o la causa que fue afectada a estas personas con discapacidad. Bueno, algunas personas nacieron con esta discapacidad, algunas tienen discapacidades que se desarrollaron contra el tiempo, otras personas sufren discapacidad repentinamente a causa de accidentes o enfermedades. Puede seguir con la siguiente diapositiva, compañero. Hola. Puede seguir con la siguiente diapositiva, compañero. Otra vez. Bueno, aquí tenemos lo que es una estadística en relación a lo que son los tipos de discapacidad. Bueno, aquí tenemos el tipo de discapacidad física. La discapacidad física en el Ecuador lleva un 46.2%. Y la que le sigue es la discapacidad intelectual. Entre ellas vemos una tasa que sobrebaja. Como primer lugar tenemos la discapacidad física, en la cual conlleva un 46%. De un total de 472, 4.700. Bueno, la siguiente diapositiva, compañero. Un momento. Bueno, aquí tenemos el género en la cual este ciclo de nación entre las mujeres y los varones. Como vemos, si vemos un porcentaje que los masculinos son los que conllevan más esta enfermedad o esta discapacidad, y la mujer es un menos porcentaje. Bueno, esto sería en cuanto a mi exposición. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Sí, yo. A continuar con la expositiva, continuamos la posibilidad del tema de la legislación vigente en el Ecuador por proteger a los discapacitados, y la presente ley tiene los siguientes fines. Como primer punto está establecer un sistema nacional descentralizado o desconcentrado para la protección integral de las discapacidades. También promover e impulsar este subsistema como una promoción y prevención, oportunidad, habilitación y rehabilitación integral y atención permanente de estas personas con discapacidad para darles servicios de calidad. También procurar un cumplimiento de los mecanismos de exigibilidad, una protección, restitución, para que puedan permitir eliminar, entre otras cosas, las barreras físicas, actitudinales, sociales, comunicacionales que se enfrentan a estas personas con discapacidad. También eliminar la forma de abandono, una discriminación, un odio, la explotación o violencia y abusos de autoridades que sean por razones de la discapacidad y sancionar a quienes incurren en estas acciones. También promover la corresponsabilidad de la participación de la familia y la sociedad, que sean las instituciones públicas y semipúblicas, tanto como privadas también, para que logren la inclusión social de estas personas con discapacidad y ejercen el pleno ejercicio de sus derechos. También garantizar y promover en los ámbitos públicos lo que sería, disculpen, garantizar promover en los ámbitos públicos y privados. Bueno, tenemos los siguientes cumplimientos de derechos en el Ecuador. Y presentamos la siguiente normativa que va a sujetar y fundamentar los siguientes principios: la no discriminación, que esto aquí es las personas con discapacidad y a su familia no hay que discriminarlas por algún motivo u otro. También tenemos el individuo pro homine. Este es el caso del alcance sobre la duda de las disposiciones legales. Estas se aplicarán en el sentido más favorable para la protección de las personas con discapacidad, tenemos que sería la igualdad de las oportunidades, que todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley y tienen derecho de una protección legal y beneficiarse ante la ley sin discriminación alguna. También tenemos la responsabilidad social y colectiva, que las personas deberán respetar a las personas con discapacidad y a sus familias, y también conocer como quiera los actos de discriminación
y violación de sus derechos. Tenemos la celeridad y eficacia, que en los actos de servicios públicos o privados se atenderán prioritariamente a las personas con discapacidad, la interculturalidad también, que en el caso de las ciencias, tecnologías, saberes ancestrales, medicina y prácticas comunidades que sean comunas, pueblos y nacionalidades, se ejercen los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos la participación y la inclusión, que las personas con discapacidad se las incluirá en la toma de decisiones, planificaciones y gestión de los asuntos de interés público también. Tenemos lo que será accesibilidad, tener que las personas con discapacidad tengan acceso al entorno físico, transporte, la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de comunicación, tanto como la información. Y también que en los espacios abiertos públicos no hayan esos obstáculos para que no se les dificulte el goce del ejercicio de su derecho. Tenemos también la protección de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, lo cual se garantizar la evolución de sus facultades para que tengan derecho a preservar su identidad. Y tenemos la atención prioritaria, que en los planes y programas que se dan de la vida, las personas con discapacidad tengan una atención más especializada en los espacios preferenciales según respondan a sus particularidades o a un grupo. Y en uno de los programas que favorecen a este colectivo, podemos decir que unos serían que las personas van a tener como que un carnet con discapacidad para la rebaja de los servicios básicos, tanto como la exhibición de los puestos, la devolución y el impuesto del valor agregado, que sería el IVA, y la exoneración de las tarifas o del transporte. También ciertas importaciones de bienes como vehículos de ayuda que están exentos de los pagos de los tributos, y además tiene excepciones tributarias totales en las tasas notariales y los servicios de cedulación, transporte, entre otros. Ok, pues siguiendo con la exposición, vamos a ver que la discapacidad es una construcción social, no es una definición que ha creado la misma sociedad para limitar e impedir que las personas con discapacidad se incluyan. Entre los aspectos positivos, cabe recalcar el aspecto familiar, en el que los familiares de personas que tienen ciertas discapacidades van a desarrollar mayor tolerancia, y esto puede ayudar a que la sociedad entienda más este tipo de personas. El mayor aspecto positivo de las discapacidades es la inclusión. Esta debería contener programas de educación y consejos para promover la actividad física, mejorar la nutrición, la reducción de tabaco, alcohol y drogas, la medición de la presión arterial y prueba de detección de enfermedades catastróficas hacia estas personas. Entre los aspectos negativos, el peor de todos es la discriminación, especialmente para los tipos de discapacidades que van a afectar la apariencia, como son los problemas de peso, las lesiones, las quemaduras, porque las personas discapacitadas tienen que lidiar con los ojos críticos, y estos se vuelven invisibles socialmente, Especialmente esto es un problema muy grande para las personas discapacitadas de menor edad, o sea, los más jóvenes. La siguiente diapositiva. Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al acceso a las personas con discapacidad, el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, partiendo por allí. Pero vale recalcar que este número de personas discapacitadas va aumentando drásticamente. Entre las causas de este aumento son las tendencias demográficas y la explosión demográfica, que es el aumento de personas que nacen cada año, y sobre todo el aumento de las enfermedades crónicas que prevalecen en nuestro entorno. Las personas con discapacidad tienen un menor acceso a los servicios sanitarios. Esto conlleva a que sus necesidades generalmente no sean atendidas de manera adecuada, a pesar de que sí existen estos servicios de salud, pero generalmente son deficientes y no tienen recursos suficientes para dar una atención debida. La siguiente diapositiva, por favor. Existen ciertos problemas reales que los discapacitados tienen que lidiar.
vamos a ver una mirada internacional a este tipo de problemas. El mayor de todos son los costos altos, ya que la accesibilidad a los servicios de salud y el transporte son motivos principales por los que las personas con discapacidad no reciben los cuidados que necesitan en los países, sobre todo de bajos ingresos. Una oferta limitada de servicios. Existen estudios que revelan un número elevado de necesidades atendidas en materia de asistencia sanitaria. Por la falta de disponibilidad de los servicios, especialmente en zonas rurales y remotas. Cosas tan sencillas como los obstáculos físicos, el acceso desigual a los edificios, como los hospitales, los centros de salud, el equipo médico inaccesible, hasta una simple mala señalización, las puertas estrechas y las escaleras interiores, los baños inadecuados y las zonas de estacionamiento inaccesibles van a crear obstáculos en los establecimientos de asistencia sanitaria. Actitudes y conocimientos inadecuados del personal sanitario. Las personas con discapacidad notifican con frecuencia que el personal sanitario carece de las actitudes para atender sus necesidades. Con una frecuencia mayor, notifican que son maltratados por dicho personal y a veces que hasta se les niega la asistencia. Muchas gracias. Bueno, hay algunas cosas que han dejado de decir, por ejemplo, que hace algunos años no se sabía, no se tenía una cobertura exacta del número de discapacitados en el Ecuador, y se implementó el programa Manuela Espejo, donde fue un programa de salud pública, un programa científico, que fueron a todos los lugares del Ecuador, tanto zona rural como urbana, e hicieron un censo de la población discapacitada. Entonces, eso fue la primera vez que se visibilizó ese colectivo y el número tan elevado. Después, por otro lado, hay este organismo que se llama CONADIS, que es un organismo de la salud que diagnostica y carnetiza a las personas con discapacidad. Y eso es muy importante porque eso favorece básicamente pues, a la atención y algunos otros apoyos y ayudas que se tienen. Posteriormente, pues ha habido otros programas, programa Joaquín Gallegos Lara, hay un bono para discapacidad, el programa Joaquín Gallegos Lara dotó a las personas de sillas de rueda, de utensilios básicos como un colchón para una cama, porque realmente los discapacitados sufren una discriminación económica, porque realmente una gran mayoría de ellos son de escasos recursos. Entonces, realmente, pues estos programas han sido incluso modelos para otros países de América del Sur y América Central, que han logrado que se puedan reproducir en otros países. Entonces, esto es un avance importante, aunque todavía, como han dicho los compañeros, pues existe bastante discriminación. Solo el hecho de que pongan una banderita blanca fuera de la casa, indicando que ahí hay un discapacitado, pues eso es un acto de discriminación, va contra los derechos humanos, porque le están señalando como discapacitado. Entonces, realmente, pues todavía se tienen que recuperar derechos estas personas con discapacidad, y sobre todo los garantes de los derechos, que es el Estado, son los que tienen que dotar a estas personas con todo, diríamos, con todos los medios, los programas, los recursos, para que puedan desarrollar una vida plena y sobre todo en las edades más vulnerables, como son la niñez y también, diríamos, en edad, en adultos mayores. Ha habido también una ley que protege a los discapacitados en el sentido de su capacidad laboral. Hay una ley que dice que tienen que contratar a un discapacitado por cada 25 personas que trabajan en esa empresa.
Bueno, eso es importante y hay muchas empresas que lo aplican, pero otras, muchas que ni siquiera lo aplican porque realmente pues no hay un seguimiento tan exhaustivo, pero también es un avance para la restitución de derechos laborales a los discapacitados. Bueno, señores, ha habido algunas cosas que ustedes no han profundizado, pero vamos a pasar ya al grupo 2. El segundo tema, por favor, la pobreza en el Ecuador. Muy buenos días. Nuestro tema es la pobreza en el Ecuador. Los integrantes son Ángela González Santana, Mari Zambrano Vera, Johnny Toal Sánchez, Jennifer Bellavecino Altos, mi persona Azul Rivera Negra. La siguiente diapositiva, por favor. Nosotros vamos a hablar de lo que es la pobreza, definición. La pobreza puede considerarse como una falta o una carencia de bienestar y su reducción es el principal objetivo a cualquier estrategia de desarrollo significativa. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos, ya que garantiza lo que es un medio de vida sostenible. Entre sus manifestaciones va a incluir lo que es el hambre, la malnutrición. En casos también van a limitar lo que es la educación y otros servicios básicos como que es la descripción y la exclusión social, ya que la falta de participación es en la adopción de decisiones. Ya que debemos tener en cuenta que la pobreza no equivale a lo que es una pobreza externa, ya que este es el último tipo que hace referencia a lo que es un estado más grave. Se puede dar este fenómeno donde son más afectados, ya que pueden cubrir lo que son sus necesidades. El 38% de ecuatorianos viven en la pobreza con múltiples carencias, ya que son indicadores que van empeorando, ya que en el 2019 afectaron más a lo que es las zonas rurales. Ya que la tasa de pobreza multidimensional, esta va a estar medida lo que es en la educación, en la salud, en el empleo y en la vivienda. Creció lo que es un 0.2% en lo que es en el 2019, mientras que se ubicó en el lugar del 38.1% de la población ecuatoriana en diciembre, mientras que en el diciembre del 2018 esto fue ubicado en el 37.9. Uno de los objetivos que está alejado a cumplirse sobre la pobreza es que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Lenín Moreno se fijó lo que es una meta, lo que es la meta de reducir la tasa de pobreza multidimensional del 35.1% al 27.1%, que fue hasta en este año, que es del 2021. Pero fue un año complicado de cumplirse, ya que las cifras presentadas por el INSET, se encuentran con una meta de cumplirse, ya que en las áreas rurales la meta es de reducir el indicador del 60% al 49.2% entre el año del 2016 al 2019. Ya, la siguiente diapositiva. Tenemos lo que son los tipos de pobreza, lo que es la pobreza social, la pobreza infantil, la pobreza relativa y la pobreza estructural. La pobreza multidimensional rural, esta es otra, una de los números altos también en lo que es la pobreza, ya que tiene lo que es del 53% al 95%. Esta es una de las
una de las situaciones de la pobreza más externa que se encuentra en el Ecuador, ya que en diciembre del 2019 el porcentaje de las familias de bajos recursos era por casa propia. Esto quiere decir que fue un 51,3%, que era alrededor de 2 puntos, alrededor de 2 porcentaje. Ya, tenemos lo que también es la pobreza reciente. Un ratito, por favor. Parece que se ha desconectado la compañera. Esperemos un momento para que se conecte. Que conecte el audio. Bueno, continuando con la exposición, disculpa. Las causas. La pobreza y desigualdad son dos aspectos cuyo origen reside en lo que es en el desarrollo del país o zonas de grandes generaciones. Son 3 elementos que tenemos que tener en cuenta para clasificar lo que es la pobreza y la desigualdad, lo que es en la educación, la alimentación y la salud. Una de las causas de la pobreza es que se da que el gobierno nacional o provincial no tienen lo que es una idea concreta y acertada al momento de indicar o relacionar lo que es la pobreza. Ya que tienen como resultado que una planificación macroeconómica insuficiente. Otra de las causas es debido a la inestabilidad política, donde se van a representar que los pueblos que derrocan a sus gobernantes ya no están, o sea, de acuerdo o satisfechos con los resultados que están haciendo dicho gobierno. Otra de las causas son los conflictos políticos, ya que esto afecta directamente a las familias o a los cantones que son de baja pobreza. Gracias. Buenos días, compañeros, doctora. Yo voy a continuar con la distribución de la pobreza a nivel nacional. Bueno, en esta parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es más bien en sus siglas Coneval, ha publicado las mediciones de pobreza con base en los datos que produce la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Es más, más bien si uno quiere ser positivo, el porcentaje de mexicanos viviendo en pobreza es menor desde el 2018 que en la serie comparable que tenemos nosotros aquí en Ecuador. Desafortunadamente sigue siendo un porcentaje muy elevado, de 41,9% de la población. Y más de 52 millones de personas también bajan la pobreza extrema a 7,4% del total, pero esto sigue afectando a casi 10 millones de compatriotas. La siguiente diapositiva, compañera. A ver, no entiendo cuántos millones ha dicho. Eso es en lo que es en México. Ya, porque en Ecuador no tenemos 51 millones. Entonces, no, usted no está indicando la pobreza a nivel del Ecuador, sino a nivel de México. Estoy dando una breve introducción de eso y ya ahí sigo con lo que es Ecuador. En lo que es la distribución de la pobreza, es muy desigual, como bien sabemos. La institución de esta columna es la mejor forma de analizar regionalmente el país, que está dividido en el paralelo 20. Y ahí continúe, compañera, con la estadística. Ya, en lo que es la estadística de la pobreza en Ecuador, el 38,1% de ecuatorianos viven en la pobreza con múltiples carencias. Los indicadores de pobreza en Ecuador empeoraron el cierre del 2019 y afectaron más a quienes viven en zonas rurales. La tasa de pobreza multidimensional
medida por el acceso a educación, salud, empleo y vivienda, creció al 0,2%, al 0,2 puntos porcentuales en el 2019. Este tipo de pobreza se ubicó en 38,1% de la población ecuatoriana en diciembre del 2019. Mientras que en diciembre del 2018 esto fue de 37,9%. Y este aumento no se considera estadísticamente significativo según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Con la siguiente diapositiva, compañeros. Bueno, para diciembre del 2019 una persona era considerada pobre si se percibía un ingreso inferior a 84, 82 mensuales. Pero enfocarse en un solo factor como el ingreso no es suficiente para capturar la verdadera realidad de la pobreza, según la Universidad de Oxford. De ahí la importancia de medir la pobreza multidimensional. Hay algunos objetivos lejos de cumplirse en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, en el gobierno actual ahorita de Lenín Moreno, fijó como meta reducir la tasa de pobreza multidimensional de 35,1% a 27,4% hasta el 2021, que ya se cumpliría su periodo. Pero a un año de cumplirse el plazo, las últimas cifras presentadas por el INE se encuentran lejos de la meta, del objetivo que se planteó. Para el área rural, la meta es reducir este indicador de 60% al 49,2%, pero entre el 2016 y 2019 este indicador, en vez de bajar, subió más de 11 puntos porcentuales. Ahí mismo otra meta pendiente es subir el 53% al 95% el número de familias en situación de extrema pobreza que cuentan con una vivienda propia. En diciembre del 2019 el porcentaje de familias de bajos ingresos con casa propia fue de 51,3%, alrededor de 2 puntos porcentuales menos que en el 2016, cuando se planteó esta meta. La siguiente diapositiva, compañeros. En lo que es los indicadores para medir la pobreza, ya hasta hace unas décadas medir la pobreza era una tarea muy complicada por la falta de estándares e índices que permitiesen hacer una idea aproximada y comparativa entre las economías de los distintos países y regiones en nuestro planeta. Si bien el primer indicador extrapolable surge de la Organización de las Naciones Unidas, que a través del índice de la pobreza creado en 1997, un parámetro estadístico que desarrolló la entidad para medir el nivel de pobreza, es que prevalece en los países y refleja mucho mejor el nivel de privación al que los ciudadanos de una nación se ven expuestos. Compañera, continúo con la diapositiva. Doctora, no sé si pueda apagar la cámara, lo que pasa es que tengo un poco lento el internet y no, la diapositiva casi no aparece. Bueno, sí, apague la cámara. Compañera, en lo que es los parámetros que miden la pobreza en el índice de pobreza humana. En lo que es en los parámetros que mide la pobreza en el índice de la pobreza humana, se define como un indicador compuesto que mide las privaciones en 3 dimensiones básicas,
una vida larga y saludable, conocimiento y un estándar decente de vida. Los dos parámetros principales para su cálculo son, primero, la probabilidad del país de no superar los 40 años de vida, esto en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En los países en la vía de desarrollo, el tercer parámetro corresponde al promedio no ponderado de la población sin acceso sostenible a una fuente de agua tratada y niños de bajo peso para la edad. Los tres indicadores principales, como ya había mencionado, por ejemplo, educación, salud, nivel de vida, de estos se derivan otros 10 que nos permiten calcular los años de escolarización o los niños escolarizados. El acceso a atención sanitaria y la mortalidad infantil a nivel de nutrición o acceso a electricidad y sistemas de saneamiento, agua potable o bienes materiales. La siguiente diapositiva. En lo que es las múltiples caras de la pobreza, el indicador de pobreza de la pobreza humana en las Naciones Unidas nos muestra que la pobreza tiene muchas caras. Sus múltiples definiciones explican el porqué de los diferentes métodos para medirlas. El método de línea de pobreza que pone el foco en la insuficiencia de un hogar para satisfacer las necesidades básicas. Por ello, se traza una línea de pobreza para establecer el ingreso de los hogares en relación con el gasto mínimo de bienes o servicios o alimentos también. Otro también es la metodología de las necesidades básicas insatisfechas. Esto se centra en el cálculo de la pobreza a través de las carencias de infraestructura física y sociales básicas para vivir, como por ejemplo podría ser la escolarización, los servicios básicos, vivienda, empleo de los miembros de la familia, entre otros más. Y por último, el método integrado de medición de la pobreza que une las dos metodologías anteriores. Pues se considera que son complementarias, contratando con las necesidades básicas y los bienes que se pueden adquirir con los ingresos por núcleo familiar. La siguiente diapositiva. ¿Por qué es tan complicado medir la pobreza? En cualquier caso, resulta francamente complicado medir la pobreza. Esto tiene una explicación muy lógica, y es que la pobreza siempre será relativa en diferentes contextos. Por ejemplo, en una persona pobre hace 50 años, este es un ejemplo nomás, esa hipotética persona tiene muy poco que ver con una persona pobre de la actualidad. Tanto su nivel de vida como la satisfacción de sus necesidades básicas ha cambiado de forma radical. Y con los siguientes temas continúa la compañía. Compañera, ¿puede seguir la diapositiva? Por favor. Ya, estadísticas mundiales sobre la pobreza. La tasa de pobreza extrema mundial disminuyó del 10.1% en 2015 al 9.2% en 2017. Todo esto según datos del Banco Mundial actualizados en octubre de 2020, lo que equivale a 689 millones de personas que vivían con menos de $1.90 estadounidenses al día. En 2017, en las líneas de pobreza más altas, el 24.1% del mundo vivía con menos de $3.20 al día y el 43.6% con menos de $5.50 al día. En 2018, de cada 5 personas que estaban bajo la línea la línea internacional de la pobreza, 4 vivían en zonas rurales. Y se dice que la mitad de los pobres eran niños y que en la mayoría de regiones la que ganaba la mayoría eran las mujeres.
Más del 40% de los pobres del mundo están en esta situación debido a fragilidad, a violencia y a los conflictos. Y se estima que en la siguiente década este porcentaje podría aumentar a un 67%. A pesar de todo esto, un porcentaje había logrado salir de la pobreza extrema, pero debido a la crisis del 2020, como la pandemia del COVID-19, los conflictos y el cambio climático, pues varias personas volvieron a recaer y se calculaba que había un aumento de entre 88 y 129 millones de personas que habían aumentado la pobreza, lo que daría un total de entre 703 millones y 729 millones de personas. Las últimas investigaciones sugieren que los efectos de la crisis del 2020 pues se verían hasta el 2030, o sea, toda la década se verían los efectos por esta crisis, y que el compromiso que había antes de que apareciera la crisis de disminuir de un 3% la pobreza, pues se ve cada vez más lejano e imposible. El 85% de las personas pobres del mundo vive en Asia Meridional y África del Sur del Sahara. Aquí podemos ver un gráfico de estadísticas del 2015, donde se ve que se dice que la mitad de la población del mundo vive solo, de la población pobre del mundo vive solo en 5 países, como lo son la India, con un 23,88%, Bangladesh con 3,32%, Nigeria con un 11,76%, la República del Congo con 7,49% y Etiopía con 3,67%. El resto de los pobres están en los otros continentes y regiones como África al sur del Sahara, que tiene un 33,25%, Asia Oriental y el Pacífico 6,42%, América Latina y el Caribe un 3,5%, Oriente Medio y Norte de África 2,53%, el resto del mundo un 0,99% y Europa y Asia Central, que es donde menos hay, con un 0,99%. Los derechos. Todos los derechos humanos, el derecho a expresarse, a votar, pero también el derecho a los alimentos, a trabajar, a la atención sanitaria y la vivienda, son importantes para los pobres, porque la pobreza extrema y la exclusión se entremezclan con la discriminación, el acceso desigual a los recursos y las oportunidades y la estigmatización social y cultural. En muchas sociedades donde no hay el derecho a la educación gratuita, a la sanidad gratuita y a la vivienda, pues los pobres no llegan a estos recursos, por lo que no solamente afecta en ese sentido, sino también que gracias a la falta de recursos se les impide participar en diversas actividades como políticas o saber muy bien qué quieren votar ellos para su futuro. Los derechos humanos. Los estados tienen la obligación inmediatamente de adoptar medidas para hacer plenamente efectivos los derechos económicos, sociales y culturales. Y la normativa de derechos humanos exige que en todo momento se garanticen por lo menos los mínimos niveles esenciales de todos los derechos. La siguiente diapositiva, compañera, por favor. Bueno, la ONU ha establecido los derechos a nivel mundial, que debe ser, entre los derechos están el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la educación, el derecho al más alto nivel posible de la salud física y mental, el derecho al trabajo, los derechos al trabajo, el derecho a la igualdad, protección, a la justicia, a medios de reparación efectivos, a la libertad, a la seguridad de las personas, a la vivienda adecuada, a la seguridad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a estudiar, a la igualdad de género, entre otros derechos. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, lo que deberían hacer los estados es adoptar medidas especiales para asegurar el derecho a la vida, a la integridad física de las personas. Crear escuelas en las zonas desfavorecidas con profesores cualificados y de alta calidad.
velar por las personas que viven en la pobreza, que tengan acceso en los casos de discriminación, adoptar medidas para erradicar el analfabetismo también entre los otros adultos. Bueno, los derechos se dice que deben ser igualitarios para la persona rica, para la persona pobre y entre las otras clases sociales que existen, pero aunque el país diga de que esto es así, que se cumplen, pues la realidad es otra, porque cuando es en el caso de las leyes, cuando una persona rica comete un delito, ella sale libre. En cambio, la pobre, como no tiene los recursos, a pesar de que la ley te otorga un abogado, siempre va a ganar la persona que tiene plata o dinero, se puede decir. Otra cosa también que sí se cumplen ciertos derechos, por ejemplo, el derecho a la salud. Hay hospitales públicos, asimismo hay lo que son instituciones públicas, tanto como escuelas, colegios y universidades. Pero aún así no es lo mismo y existe discriminación por parte de las otras clases sociales. En los hospitales también te dan medicina, pero no siempre están todas las medicinas. Otra de que el sistema de salud no es tan bueno debido a de que no te atienden siempre. Y los estados deben tomar ciertas medidas. Sí han hecho programas para intentar, se puede decir, ayudar a esto de aquí, solucionar este problema de poco a poco, pero aún así no hacen todo. Hacen ciertos programas y otros ni siquiera los hacen. Es como que solo tienen una fachada. Y otra de que existe bastante discriminación hacia este sector. No debería ser así, pero esa es la realidad, porque el país te miente, es como que no, si hacemos proyectos, estamos manteniendo eso, la pobreza ya estamos tratando de erradicarla, porque eso ya es un problema que se ha vuelto, pero la realidad es otra. Asimismo, para los sectores pobres, agua y luz no hay, y siempre dicen como que sí tenemos acá, sí vamos a tal sector, y no se cumplen todos los derechos de las personas. Siempre la persona que es rica de una alta clase social termina siendo la que gana o tiene más privilegios. Y supuestamente aquí en el país hay igualdad, cosa que no es así. Y el Estado ha tomado medidas, pero no han sido las suficientes. Otra de que el país mismo está en crisis, que no hay tanta corrupción. Hacen lo que son proyectos, pero igual en eso hay demasiada corrupción, entonces no logran un pequeño porcentaje de lo que en realidad dicen proponer. Bueno, este día, doctora, compañeros, lo que me toca es la legislación vigente en el Ecuador que la protege. Bueno, que de conformidad en el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, es deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable a la distribución y equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Dado que se trata de un esfuerzo articulado entre diversos sectores del Estado, el éxito de la estrategia depende de compromisos que reconozcan condicionalmente. La construcción del poder popular, la acción colectiva para promover la justicia social y el cambio en las relaciones de poder, las personas, las familias y las comunidades deben tomar decisiones públicas, empoderándose a sí mismas en el proceso corresponsable para generar una sociedad sin pobreza. Perdón. La construcción pactos sociales, ambientales y fiscales para el proceso de la erradicación de la pobreza puede consolidarse y mantenerse a través del tiempo. Se requiere promover el uso sostenible de los recursos, fomentar y relacionamientos responsables entre los seres humanos y la naturaleza, articular la política económica y la política fiscal con los objetivos sociales. Siguiente diapositiva.
La siguiente diapositiva, compañero. La siguiente diapositiva. Ya. La pérdida de capacidad del trabajo, perdón, protección social, el modelo de soviético. En 1936, la Universidad de Derechos, trabajo, descanso, asistencia económica en la vejez. Ya. Pérdida de capacidad, trabajo y maternidad, igualdad de derechos. El modelo de Berivec en 1942, financiamiento mediante impuestos de un sistema universal. Este implica solidaridad, modelo mixto, integración de los regímenes contributivos y no contributivos. La siguiente diapositiva. Por favor, la siguiente diapositiva. Protección social. Este es como con fin, es un derroche humano, garantiza la vida digna, seguros, transferencias y servicios. Como medio este brinda recursos para superar la pobreza coyuntural y detener la transmisión intergeneracional de la pobreza. Facilitado al ejercicio de otros derechos, efectos sociales. Facilita la generación. Ay, si me la viene casi me movió. ¿Por qué? La generación de las capacidades, protege activos y resuelve restricciones de liquidez, efecto económico. Síntesis del proceso ecuatoriano. Bueno, como pueden decir que si en el IES desaparece, no eres solidario. El 47% por el no, el 31% por el sí. Ya, en 1995, la consulta popular, y en 1998 se dio lo que fue el bono solidario. En 2003, el bono de desarrollo humano. En 2001, lo que corresponde a la ley de seguridad social. Ya. Aprobación en referéndum con el 64% de votos, el 28% en contra. Ya, transferencias de hogares y pensiones. Ay, ven acá, se me salió. No. Ya. Ya, en la penalización de los no afiliados del IE, trabajadores en relación de dependencia, el 48% a favor frente al 39% en contra. En el 2011, el control de inclusión, y en el 2010, empleo doméstico con dignidad. Cobertura y lo que se da a lo que es Plan Nacional para el Buen Vivir. Esto es, por decir, lo que es trabajo digno, tiene trabajo digno, pleno empleo, distribución, redistribución, consumo responsable y demanda. Crecimiento sostenido y sustentable, diversificación productiva, soberanía y alimentaria. Ya. La Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva
Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, por decirnos, es lo que es el buen vivir, el Plan Nacional. La siguiente diapositiva. No al cambio en la matriz productiva, sin cambio en la matriz social y viceversa. El crecimiento económico no es suficiente para el despliegue del buen vivir. El crecimiento económico puede ser empobrecedor y generador de desigualdades. En el punto tenemos lo que es el poner el ser humano sobre el capital. Se materializa en cambiar la matriz productiva con inclusión, cambiar los patrones de distribuciones primarias, fomentar y garantizar trabajo digno y fortalecer funciones sociales de la producción, satisfacer necesidades humanas en armonía con el ambiente. Ya. Segundo punto es erradicar la pobreza de manera estructural. Implica cambiar patrones de producción, distribución y consumo. Erradicar la pobreza es la base para generar y sostener el cambio de las matrices productivas. Cambiar la matriz productiva genera condiciones para erradicar la pobreza. La siguiente diapositiva. Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza. Bueno, como podrán ver en las imágenes, en los bienes superiores, en la revolución productiva y en la protección integral del ciclo de la vida. Cuidados y protección de derechos es cuidados al ciclo de la vida, protección de los derechos. Protección y seguridad social. Significa que piso de protección social, seguridad social inclusiva. La siguiente diapositiva. Compañero, la siguiente diapositiva. No, ya me está ahí. Bueno, señores, en cuanto a la pobreza, bueno, usted se ha referido al plan del buen vivir, pero el plan del buen vivir pues terminó, ese plan de desarrollo a nivel nacional terminó en el 2017. Ahora mismo estamos en el plan Toda una Vida, que es desde 2017 al 2021. Y bueno, ese cambio de la matriz productiva nunca se produjo porque no hubo ese cambio, por eso el plan Toda una Vida asumió todo lo que no se había cumplido en el plan del buen vivir. Por ejemplo, el cambio de la matriz productiva tenía que ver con el desarrollo de la refinería del Pacífico, que nunca se construyó, que se malgastó ahí el dinero y nunca se construyó. Y por eso la matriz productiva pues, prácticamente pues, ha permanecido igual. Más bien se han perdido empleo y en este año, desgraciadamente, con la pandemia, pues la pobreza se va a acentuar. Bueno, yo me quería referir... ¿Perdón? También se dice que la pobreza no es también un problema social, sino que también es causa también de lo que es problema político. Obviamente por la corrupción y por las malas decisiones políticas. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado el día domingo cuando vayamos a votar por quién votamos, porque realmente pues eso define un poco pues el futuro de nuestros futuros hijos y nietos. De la sociedad. Claro, es un problema. Yo quería referirme, que no ha estado muy claro, con el índice de desarrollo humano para medir la pobreza del mundo, la pobreza y la riqueza. El índice de desarrollo humano se refiere al desarrollo de los pueblos. Es un índice que creó el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y tiene básicamente 3 indicadores. Un indicador es la esperanza de vida, o sea, qué promedio de años de vida logra
una persona en un país determinado, eso es un indicador. El otro indicador también es el promedio del nivel de educación que alcanza una persona en un país determinado, y el PIB o Producto Interno Bruto, que tiene que ver con las condiciones de la calidad de vida que se tiene en un país. El Producto Interno Bruto es la renta per cápita por individuo. Bueno, con estos tres parámetros, con estos tres indicadores, pues se mide ese índice de desarrollo humano, que es un índice que lo máximo es 1 y lo mínimo es 0, obviamente, va de 0 a 1. Y hay algunos parámetros. Uno es muy alto, que llega hasta 0,80, de 0,80 hasta 1. El alto, que va de 0,70 a 0,80, el medio, que va de 0,50 a 0,70, y el índice de desarrollo humano bajo, que va por debajo de 0,50. Bueno, ¿qué ha pasado con Ecuador? Ecuador, pues, básicamente desde hace 20 años tenemos dolarización. Eso ha permitido que haya una estabilidad en el país. Y bueno, en un periodo básicamente de Correa, hubo un ingreso importante de recursos por los altos precios del petróleo. Entonces, se posibilitó una mejor situación que desembocó, y ahora en el 2019 se mide el índice de desarrollo humano en el Ecuador, que mide 0,76. Estamos en el 0,76. Estamos más o menos en la posición de 86 dentro de 189 países, o sea, todavía tenemos que escalar bastante. Tenemos que escalar 86 puestos, y eso es bastante. ¿Quién está en el primer puesto? Está Noruega, que tiene 0,96, después va Suiza, también tiene 0,96, un poquito menos que Noruega. España, por ejemplo, está en el puesto 25, con 0,90 de índice de desarrollo humano. Y bueno, y toda América Latina, en promedio, tiene 0,76, igual que el Ecuador, más o menos está en ese promedio. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador pasa que hay muchas desigualdades. Y si se ajusta ese índice por las desigualdades que existen en el Ecuador, o sea, las desigualdades entre la zona rural y la zona urbana, entre las mujeres y los hombres, entre los indígenas, o sea, entre los, diríamos, los pueblos y nacionalidades y los mestizos. Si se ajusta eso, resulta que nosotros llegamos a un índice de 0,60. Entonces, quiere decir que todavía nosotros, bueno, eso sin contar lo que pasa en el año 2020, que todavía no se ha calculado, y va a caer estrepitosamente ese índice de desarrollo humano de prácticamente todos los países. Entonces, ¿qué se pretende? Se pretende más que nada con ese índice ver cómo se va subiendo para no solo subir simplemente, sino disminuir las desigualdades. Que esa protección social sea efectiva. En muchos países la renta básica, ustedes veían que un nuevo derecho humano es la renta básica. La renta básica es un derecho. El Estado provee de esa renta básica al que no tiene. Pero aquí vemos, por ejemplo, el bono de desarrollo humano lo vemos como una dádiva, y porque ha estado mal enfocado y mal distribuido, y no se ha visto como un derecho. Entonces, realmente eso es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar en el país las desigualdades. Entonces, bueno, esto es una reflexión, incluso vale la pena reflexionar sobre todo esto que hemos visto, porque el mismo domingo pues vamos a tener que enfrentarnos con las urnas, y tenemos que pensar bien qué es lo que queremos. El Ecuador básicamente se enfrenta ahora mismo a un problema bastante grande, un problema económico muy grande, y lo que nos sostiene es la dolarización. Por favor, piensen bien en su voto, porque va a depender el futuro de eso. Bueno, yo no les digo ningún partido político, porque yo incluso soy extranjera,
Entonces, lo único que llevo muchos años aquí viviendo y he visto muchas cosas y puedo incluso hablar objetivamente de la situación del país. Bueno, señores, se ha terminado estas dos exposiciones. No sé si... Doctora, sí. Con respecto al trabajo, ¿ya se puede subir al aula? Obviamente, el trabajo tiene que subirse al aula antes de la exposición. Antes de la exposición tiene que estar subido al aula. Los que exponen tienen que tener ya subido al aula el trabajo, todo el grupo, no individual, todo el grupo, el mismo trabajo, o sea, no la partecita de cada uno, sino el trabajo global. Claro, todo. Como quiera, cada uno de ustedes tiene que subir al aula. ¿Okay? Okay. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda más. Gracias. Entonces nos vemos el día lunes para hacer las exposiciones. Bueno, voten con conciencia, piensen cómo van a votar, señores. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.